Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Miren, recientemente, a propósito de que ustedes saben que el gobierno decidió extender el programa Fase 1 hasta el 30 de abril. Ese programa que consiste en que el gobierno le está dando una ayudita de hasta 8.500 pesos mensuales a los trabajadores suspendidos que no tienen ingresos de parte de sus empleadores, pero que al mismo tiempo están inactivos. Pero sus empleadores tampoco tienen recursos para liquidarlos, o sea, para despedirlos y entregarles sus prestaciones. Entonces se mantienen en suspensión. Ahora, el gobierno informó a través del Ministerio de Trabajo que el año pasado, a diciembre del año pasado, a diciembre, habían en condición de suspendidos, de trabajadores suspendidos, 117.707 trabajadores. Esos son de los trabajadores suspendidos, porque llegó a haber 829.824 trabajadores suspendidos en el año completo del año 2020, durante la pandemia, en los meses malos de la pandemia, así sucesivamente. Ahora, de esos se reintegraron a sus labores 712.117 vamos a decir, en el transcurso del año hasta el 31 de diciembre. Muchos de esos tenían fase 2, que recibían una parte de su salario a través del Estado, pero eso se suspendió el 31 de diciembre. Y entonces dice el Ministerio de Trabajo que quedaron entonces suspendidos al 31 de diciembre 117.707. Pero en enero de este año solamente cobraron fase 1 65.665. Quiere decir que se quedaron sin cobrar fase 1 alrededor de 52.000 trabajadores. Y uno se pregunta, bueno, pero esos 52.000 trabajadores están suspendidos, no han sido reintegrados a sus puestos de trabajo y tampoco recibieron fase 1. Entonces, ¿qué pasó con esos 50 y tantos miles de trabajadores? 52.000 trabajadores. Estoy contando, sí, serían 52.000 más o menos. ¿Por qué? Porque si quedaron fuera de fase, porque lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda establecieron unas reglas ahí para darle la extensión para prolongar el fase durante los 4 primeros meses de este año, que le causaron ciertas dificultades a los empleadores para poder entonces actualizar la suspensión. Y entonces el suspendido que no estaba actualizado en cuanto a los datos y el reporte en la segunda mitad de diciembre del año pasado, pues simplemente se quedó fuera. Ahora, eso que se quedaron fuera, bueno, eso representa menos gastos para el Estado, que destinó 522 millones de pesos en enero para el pago de los trabajadores de fase 1, lo que entraron, los 65.665. En el mes de febrero programó que va a gastar menos, 488 millones. Entonces va a gastar menos porque va a haber menos trabajadores en fase 1, recibiendo la ayuda de fase 1. Pero eso no quiere decir que esos trabajadores han sido reintegrados. Porque, repito, ni han sido reintegrados, ni están cobrando fase 1, entonces están en el aire. Y eso crea una situación jurídica, legal, que tiene que ser resuelta por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo establece que un trabajador no puede ser suspendido por más de 60 días. Y excepcionalmente, el Ministerio de Trabajo puede autorizar que se suspenda por más días. Excepcionalmente es en una condición como la que estamos ahora, un estado de emergencia. Pero cuando es así, el Ministerio de Trabajo aprueba esa excepción de extender la suspensión porque el propio Estado le está dando una ayuda a esos trabajadores, una ayuda económica. Ahora, si la ayuda económica se termina o si una parte importante de esos trabajadores quedan sin ayuda económica, el empleador está en la obligación de reintegrarlo o está en la obligación de pagarle su prestación laboral y sencillamente despedirlo, lo cual es difícil porque hay muchas empresas esas que no tienen ni siquiera para estar abiertas. O el Ministerio de Trabajo le aprueba a ese empleador una extensión de la suspensión, pero si se la aprueba lo estaría haciendo de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal? Porque pudiera argumentar la excepcionalidad, pero esa excepcionalidad tendría que estar sustentada en algún tipo de aporte del Estado, porque entonces tú lo que estás es perjudicando al trabajador. Ah, sí, le aprueba al empleador la suspensión, que lo mantenga suspendido, que no le entregue sus prestaciones y que no tiene que pagarle salario. Sí, pero eternamente.
o un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y ese trabajador, entonces, ¿cuál es el destino de ese trabajador? No se vaya a robar, o se va a ir a la informalidad, pero la informalidad es lo que pueda aparecer de la informalidad. Porque eso se combina también con el hecho de que el gobierno decidió extender el programa Quédate en Casa, pero reduciendo el monto. Ya para febrero el monto se redujo a 3,000 pesos, de 5,000. En marzo lo van a reducir creo que a 2,000. Entonces ya en abril terminará en 2,000 y pico, para entonces a partir de abril empezar la continuación de Quédate en Casa con otro nombre, que sería Supérate, con 1,650 pesos. Entonces, menos ingresos para esas familias que no están en ningún programa social más que en el de Quédate en Casa. Cero ingresos para aquellos trabajadores que estaban en fase 1, que siguen suspendidos pero que se quedaron fuera de fase 1 por asuntos burocráticos o por cualquier otra explicación. Entonces, eso se te traduce en ¿qué? En una situación de dificultad para esa clase trabajadora que no tiene empleo y que, repito, va a recurrir a la informalidad, pero la informalidad es lo que aparezca en la informalidad, porque uno dice la informalidad, pero la informalidad tú no sabes qué puede encontrar en la informalidad, y dentro de la informalidad están actividades ilícitas. Aquí nosotros vemos que los barrios están muy tranquilos, pero las autoridades tienen que prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque un escenario de desempleo, en un escenario de aumento de precios de productos de la canasta básica, en un escenario de limitaciones de acceso a recursos, aún en las actividades informales, si la gente no se está quejando, es porque tal vez, y eso es una especulación de mi parte, están haciendo dinero mediante otros mecanismos que requieren ciertas discrecionalidades y cierta tranquilidad. Y eso ocurre mucho en los barrios, donde no sabemos a qué nivel ha aumentado el microtráfico de drogas. No lo sabemos, porque tenemos más jóvenes que pudieran estar en la universidad o que pudieran estar en las escuelas, en las calles. Están en los barrios ahí en las calles dando vueltas en la acera. Su papá y su mamá posiblemente desempleados. Entonces tú tienes ahí una situación que puede provocarte inclinaciones de determinados sectores sociales aquí a actividades ilícitas que no hacen mucho ruido cuando no hay conflicto, como es, repito, el microtráfico de drogas. Entonces, las autoridades tienen que prestarle atención a eso. El gobierno tiene que prestarle atención a eso. ¿Qué ha pasado con los 52,000 o 53,000 trabajadores que se quedaron fuera de fase 1, que siguen suspendidos y que no fueron reinsertados en el mercado laboral formal, pero que tampoco fueron incluidos en el mercado laboral estatal, porque no fue que tampoco lo nombraron en el Estado ni nada por el estilo? Entonces, bueno, esa gente está sin recursos, esa gente está desempleada, pero ¿de dónde está sacando para comer? Porque también esa gente no se está quejando, y si no se está quejando, entonces, bueno, alguna alternativa consiguieron. Ojalá no haya sido una alternativa inadecuada, porque si es una alternativa inadecuada, entonces eso representa otro problema que no se ve en lo inmediato, pero luego se va a ver. Cuando se producen crisis económicas, la delincuencia tiende a aumentar, el tráfico de drogas tiende a aumentar, la prostitución tiende a aumentar. Tienden a aumentar determinadas actividades que son ilícitas, que son inadecuadas, pero que generan dinero, porque la gente tiene que como quiera comer. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en los barrios marginados de este país? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le ha cambiado el modo de vida a la gente que vive en los barrios marginados, que ha perdido su empleo, que ha perdido sus ingresos y que al mismo tiempo tiene más gente en la calle? Más gente en la calle porque, repito, los muchachos no están en la escuela. Y hay una deserción universitaria de más de un 40%. La Universidad Autónoma de Santo Domingo prácticamente no está dando clases. ¿Qué están haciendo esos jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué está haciendo la gente para comer? Comida más cara, dicho sea de paso. Entonces, eso hay que observarlo. Hay que observarlo, porque luego estamos hablando, bueno, mira, que la situación de la crisis, que el COVID, que la pandemia, que el estado de emergencia, pero en el mediano plazo, más corto que largo, mediano, pero más corto que largo, vamos a comenzar a ver los resultados de la situación que se está viviendo actualmente. Y ojalá que esos resultados no se traduzcan en un aumento del deterioro social
de la gente, principalmente de escasos recursos. Las autoridades del Ministerio de Trabajo deben buscar la forma de que los trabajadores suspendidos que no fueron reincorporados a sus puestos de trabajo en el sector privado y que se quedaron fuera de fase 1, pues que puedan insertarse, entrar a fase 1 por lo menos hasta el mes de abril, como lo prometió el presidente, para que de aquí al mes de abril posiblemente tengamos una situación más suave que la que tenemos actualmente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la apertura de determinadas áreas económicas. Porque aquí hablábamos al principio del programa que las autoridades no han podido demostrar cuánto se reduce o en qué proporción se reduce el COVID en el país en cuanto a contagios y a muertes cuando se aumenta una hora el toque de queda. Eso no se ha determinado. Sin embargo, las autoridades del Banco Central sí ya han contabilizado cuánto dinero se pierde y en qué proporción se cae la economía cuando tú tienes determinados negocios cerrados, principalmente los negocios del área del entretenimiento, que son los hoteles, bares y restaurantes. Los hoteles están abiertos, pero tienen pocos clientes. Ahora, los bares y restaurantes están en una situación que bien pudieran ir comenzando a darle apertura a los fines de que se vayan reinsertando a sus puestos de trabajo una cantidad importante de trabajadores que, repito, hoy día están suspendidos y sin fase. Por lo tanto, no están recibiendo ingresos. Y eso es algo que se traduce en un problema social que más temprano que tarde puede repercutir en un aumento de actos delictivos o un aumento de casos de personas involucradas en actividades ilícitas y en actividades inadecuadas. Esa también es una tarea pendiente para este preocupado presidente, Luis Abinader, que yo estoy seguro que tiene más interés que todo el resto del país en que se pueda normalizar esto. Afortunadamente llegaron las vacunas o están llegando las vacunas, pero ya tiene que ir pensando en ir abriendo un poco más la economía, aún asumiendo riesgo de que pudieran aumentar un poco más los casos de COVID, pero se van a ir controlando a la medida que también van llegando las vacunas. Porque tenemos una población importante de trabajadores que no está produciendo dinero y eso conlleva a la desesperación social. Francis.